Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches según a la hora que esté viendo este video. Les saludo con la paz del Señor. Mi nombre es David Willy Villarreal Mendoza, soy alumno del sexto semestre de la carrera de liderazgo pastoral. Hoy quiero hablarles sobre el libro del profeta Joel. A cargo de este módulo de los profetas menores está a cargo el licenciado Landívar Sevilla Ricardo. El bosquejo para el día de hoy lo he colocado por título El día del Señor, juicio, arrepentimiento y restauración. El texto bíblico, el libro del profeta Joel, 3 capítulos. Tendremos una introducción, en el desarrollo 3 puntos principales. Punto número 1, el día del Señor, inmediato, en el capítulo 1. Punto número 2, el día del Señor, inminente, capítulo 2, versículos 1 al 27. Punto número 3, el día del Señor, futuro, del capítulo 2, versículo 28 al capítulo 3, versículos 1 al 21. Y una conclusión. Conociendo el libro del profeta Joel, Joel es el primer sermón que utiliza el apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, en la llegada del Espíritu Santo. El autor fue el mismo Joel. En el capítulo 1, versículo 1 nos dice la palabra del Señor, hijo de Petuel. Aquí está hablando de un personaje que realmente existió en los libros y hay datos históricos que giran en torno de la época en la que vivió la zona y región. Fecha, aproximadamente 835 a 800 antes de la era común. Muchos autores no afirman la fecha exacta. Lo más probable es que haya sido en el periodo de Esdras Nehemías después del regreso del exilio, porque él menciona a Jerusalén y al templo, pero no parece haber reyes. Joel está claramente familiarizado con otros libros de la Escritura. Él cita a los profetas Isaías, Amós, Sofonías, Nahum, Abdías, Ezequiel, Malaquías y Éxodo. El profeta fue enviado por el Señor al reino del sur. Joel, que en hebreo es Joel, significa Yahvé es Dios. Y nos habla en el capítulo 1 cerca del día del Señor del pasado. Él comienza anunciando un desastre reciente, una plaga de langostas que ha devastado Israel. La descripción de la plaga nos recuerda al día del Señor contra Egipto. Recuerda la octava plaga de Éxodo, que se encuentra en el capítulo 10, excepto que esta vez las langostas son enviadas contra Israel. También nos habla de 4 tipos de langostas. De la oruga, que es gazán en hebreo, del saltón, que es arbé en hebreo, y revoltón jequec. También menciona la langosta, jacín. Entonces, todo lo mencionado estaremos tocando en el avance del día de hoy. Punto número 1, el día del Señor inmediato. Inciso A, la devastación causada por la plaga de langostas. Quiero ilustrar de la siguiente manera, donde Joel nos habla en el capítulo 3, sus hijos de generación en generación. Muchas veces decimos esta frase, queridos hermanos, tropecé 2 veces con la misma piedra. Nosotros los cristianos, queridos hermanos, no tropezamos 2 veces con la misma piedra, sino que tropezamos 100 veces con la misma piedra, porque lo llevamos cargado en la espalda y constantemente tropezamos con la misma piedra, cometiendo los mismos errores que cometieron nuestros padres biológicos en tiempos pasados y también tanto nuestros padres espirituales. Entonces, lo que quiere decir aquí
Joel en el versículo 3 dice de la siguiente manera la palabra del Señor: de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a las otras generaciones, queridos hermanos. Ahora, ¿qué es este tan importante consejo que Joel nos da para que nosotros podamos transferir esto de generación a generación, estos consejos? Nosotros, queridos hermanos, somos como la planta. El creyente es como la planta. La palabra del Señor nos trae un mensaje tanto para el tiempo pasado que fue Israel, ahora que es la iglesia, y también aplica a nuestra vida personal. Y quiero ahora aplicarlo a nuestra vida personal. Nosotros, los creyentes en Cristo, somos como los árboles. Tenemos raíces y es donde el Señor nos ilustra que hay 4 plagas que tenemos que cuidarnos. La primera plaga es la oruga. A esta oruga que no podemos verlo, ese es el enemigo que ataca a nuestros principios, queridos hermanos. La raíz, la que es encargada del alimento, del agua hacia el cuerpo, que en este caso es el tallo y el árbol y las ramas y los frutos, entonces este enemigo hace daño. Y lo peor es que no podemos verlo a este enemigo. La oruga es una bolita pequeña que entra dentro de la tierra y empieza a hacer daño a las raíces. Hace que perdamos la comunión espiritual con Dios. Primordial. La segunda plaga, queridos hermanos, es el saltón. ¿Qué hace este saltón? Ataca al tallo. Ya que la oruga atacó a nuestros principios, a las raíces, este saltón ataca al tallo que representa nuestras amistades. Muchas veces, queridos hermanos, tenemos gente dentro de la congregación que no vienen por crecimiento espiritual, que no vienen a escuchar necesariamente la palabra del Señor. Estos hermanos vienen por la amistad. Tal vez estaban pasando pruebas, tal vez se encontraban en la soledad y vienen a la iglesia para encontrarse con los hermanos. Generalmente estos hermanos no acuden los cultos que se llevan dentro de la semana, pero lo hacen los domingos sin falta. Este enemigo hace daño al tallo, y el tallo es nuestras amistades dentro de la iglesia, la falta de perdón. Hace que la falta de perdón, queridos hermanos, se destruya la amistad entre hermanos. El tercer punto que menciona la palabra del Señor es el revoltón. Esta plaga, queridos hermanos, ataca al fruto, y el fruto es el amor. No es el amor de Dios, sino es el amor entre nosotros, ya que la palabra del Señor menciona el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces hace que este revoltón se destruya nuestro testimonio, queridos hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Y este revoltón ataca. La cuarta plaga que menciona la palabra del Señor es la langosta. Esta langosta tiene alas y vuela y ataca muchos campos y devora todo, queridos hermanos. Esto hace que se pierda la comunión en su totalidad de la iglesia, el alejamiento. Y de esta manera se cierran muchas iglesias, se destruyen muchas iglesias por falta de perdón y todos los puntos que hemos mencionado. La oruga que atacó nuestros principios, que hemos perdido la comunión con Dios. El segundo punto, que atacó el saltón al tallo. Por falta de perdón hemos perdido las amistades. El tercer punto que atacó es el revoltón al fruto, al amor con nuestros hermanos. Y el cuarto punto, la langosta, que devoró todo lo que había sobrado
de la oruga, del saltón y del revoltón. Queridos hermanos, dice en el versículo 5, despertad, borrachos, dice, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. El 6 dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera del todo, la desnudó y derribó sus ramas quedando blancas. Queridos hermanos, aquí nos llama a despertar. Y toda esta situación, queridos hermanos, en el versículo 10 dice que si nosotros no despertamos, no nos llegamos a perdonar entre hermanos, van a ser destruidos ya los trigos, que son nuestros recursos. El mosto, que representa el vino, que es nuestra alegría, que nos gozamos entre hermanos. Y el tercer punto que menciona es el aceite, la comunión con Dios. Pasando al inciso B. Joel llama al arrepentimiento y a la acción. Llama, dice, al pueblo de Dios al ayuno. Dios llama a su pueblo para llorar por sus pecados y las consecuencias trágicas de sus faltas. Cristo también, queridos hermanos, lloró en Lucas capítulo 19, versículos 41 a 42, y el Espíritu Santo se contrista también, como lo menciona en Efesios capítulo 4. Queridos hermanos, en el versículo 17 dice, el grano se pudrió debajo de los tesones y graneros fueron asolados, los alfolís destruidos porque se secó el trigo. Sé que no hay recursos si nosotros no llegamos al arrepentimiento. En el versículo 18, queridos hermanos, dice la palabra del Señor, ¿cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. En el versículo 19, queridos hermanos, algo bien interesante, dice, a ti, oh Jehová, que la amaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Versículo 20 dice, las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Eso es lo que podemos ver en el capítulo 1. Segundo punto, el día del Señor inminente. Inciso A, una advertencia de juicio aún más severo que las plagas. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, les dijo a los sacerdotes. Y del instrumento que habla de las trompetas es el shofar, queridos hermanos, que medía de 30 a 34 centímetros. Y ellos lo valoraban mucho porque estaba hecho de hueso, de carne y sangre. Y llama al pueblo, a los sacerdotes, para que convoquen al arrepentimiento. Les hace memoria cómo estuvieron sus antepasados y haciendo adobes, ladrillos para los diferentes autoridades que había en ese momento, los faraones que los explotaban. Entonces llama aquí al pueblo a arrepentirse. Dice, vendrá un pueblo grande y fuerte. Está hablando de Babilonia. Así como se oscureció el cielo por las plagas, así viene ahora un ejército tan numeroso como nunca antes visto. A esto lo llama el día del Señor. Aquí quiero tocar 3 puntos bien importantes. Primero son las plagas que arrasan con toda la tierra de Judá. Hemos mencionado cómo la oruga, que es Gazán, afecta también a nuestra vida interior. Pero ahora lo vamos a aplicar
al pueblo de Israel. La oruga, que es Gazam, queridos hermanos, en hebreo, según las investigaciones que he hecho, dice, es la especie de langosta que devora el doble de su peso. Tiene el poder de cortar parte del fruto y lo deja embichado, no apto para consumir. La oruga corta, divide las plantas, representa a Babilonia. Dice, llegó a cortar de su tierra y llevarlos a Babilonia, a llevar al exilio a Judá. El saltón, arbe, especie de langosta que no permanece en el cultivo y llega a comerse lo que la oruga ha dejado. El saltón se caracteriza porque se mueve en bandadas. Aquí representa a Medo-Persa. Eran demasiados y arrasaron con Judá y establecieron un imperio enorme. La tercera plaga es el revoltón, Yekek. Dice, la langosta joven o langostón, pulgón, arrasa con las cosechas, convirtiéndolas en basura. El revoltón tiene una lengua que lame todo, como un perro, y daña todo. Representa a Grecia. El poder de los griegos era la filosofía, cautivar a todos por la lengua. La última plaga es la langosta, Hasil. Devastador, devorando las cosechas que encuentra a su paso. La langosta destruye todo lo que queda y se lo come todo. Representa a Roma. Vendría a arrasar y a destruir todo lo que sobraba del reino de Judá. Ahora que quiero ilustrar de la siguiente manera. Segundo, nos habla de la conquista y la destrucción de Judá por los babilonios, los persas y los romanos. En la antigüedad, queridos hermanos, las murallas eran de protección y seguridad. Los reyes muchas veces se jactaban por tener buenas murallas que los enemigos no podían atravesar. Es así que el Imperio Romano fabricó catapultas para poder destruir. De la misma manera los griegos, porque en esa época todavía no había la pólvora, la dinamita. Y de esa manera que ellos fabricaban terraplenes. ¿En qué consistía? En llenar de tierra para que su ejército pudiera pasar. Y así Jerusalén cae en manos de los babilonios. La tercera es el juicio del Señor en la época de los 70 años, la destrucción del segundo templo, queridos hermanos. Continuamos llamando al arrepentimiento y a la restauración. Dice Dios, convertirse a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Lucas capítulo 21, 36 dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Rasgad vuestro corazón, queridos hermanos, dice vuestro corazón. Por quedar bien, algunos lo hacían externamente estas obras religiosas, para quedar bien dentro de la población, también se echaban cenizas por apariencia. Por eso dice que Dios es misericordioso y
nos llega el perdón del arrepentimiento, queridos hermanos, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado en nuestro interior. Por eso dice en el versículo 13a, rasgad vuestro corazón y no hacerlo en la vestimenta y estar llenándose de ceniza. Es mejor hacerlo de todo corazón. Si nosotros hemos permitido que el pecado entre por una ranura, no permitamos que otro te lo ore, que otra persona interceda por ti para que el Señor pueda perdonarte. Si no, empieza tú que le has dado la entrada. Misericordia es no darle el castigo que mereces. Somos pecadores y somos hallados culpables, queridos hermanos. Versículo 13 se dice, se duele del castigo. Entonces, los mandamientos, queridos hermanos, es para que nosotros podamos vivir bien con nuestros semejantes. Joel capítulo 2, versículo 14 dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Hoy es el día de arrepentirnos y volver a los mandamientos. El Señor envió una ofrenda y una libación a un cordero puro, sin manchas, que dio su vida. Juan el Bautista lo identificó como que Jesús era la ofrenda por nuestro pecado. Es la ofrenda por la perdición de todo el pueblo. Queridos hermanos, muchos a veces solo esperamos los tiempos finales, como el ladrón que fue crucificado junto con Jesús, donde Jesús le dice, esta noche mismo estarás en el reino conmigo. Hay mucha gente, querido hermano, hermana, que dice hoy lo mismo, hablas, predicas de la palabra del Señor, y ellos dicen, todavía no, es que soy muy joven, ya voy a llegar a ser viejito y posterior. Queridos hermanos, no sabemos cuándo vamos a partir a la presencia del Señor. Si bien el ladrón se salvó por la misericordia de Dios, pero eso no es la regla. La regla es de que usted se arrepienta y vaya a buscar la presencia del Señor. Y si usted ha pecado, querido hermano, arrepiéntase en el corazón y vuelva. Continuamos, dice, inciso C, promesa de restauración y bendición. Joel capítulo 2, 18, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Y esta palabra solícito es que Él está dispuesto, anhela perdonar, está ansioso de perdonar. Él ve nuestro corazón, nuestra actitud, nuestro arrepentimiento, si en verdad es de todo corazón. Querido hermano, hermana, versículo 19 dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan en el cuerpo del Mesías, vino en la sangre del Mesías, aceite es el Espíritu de Dios. 21. Tierra no temas, dice, no temáis, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. La higuera y la vid darán sus frutos. Por una crisis, mucha gente hoy, queridos hermanos, dice, voy a reprender al devorador, tu enfermedad, tu miseria, tu pobreza. Dice, lo atamos en el nombre poderoso y echamos fuera. Y lo que podemos ver, queridos hermanos, aquí hasta este momento, en el libro del profeta Joel, Satanás no hace aparición, sino que Dios utiliza a este enemigo. Aquí no encontramos al diablo,
Queridos hermanos, en el versículo 25, Jehová dice claramente, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, que él había mandado. Por eso dice, y os restituiré. Queridos hermanos, muchas veces estamos cometiendo el error y estamos buscando excusas de nuestras faltas, estamos buscando a quien echar la culpa. Y echamos muchas veces al diablo, pero no, aquí no aparece diablo, sino que Dios es el que permite que el enemigo venga con las diferentes plagas que hemos mencionado hasta el momento. Punto número 3, el día del Señor futuro. Aquí quiero mencionar 3 poemas bien interesantes. El Espíritu de Dios llenará a todo su pueblo. Dice en los profetas Isaías 32, Jeremías 31, Ezequiel 36, que el Señor alumbrará a todo su pueblo si se arrepentiere de corazón, para que ellos puedan amarlo y seguirlo en verdad. El segundo punto, queridos hermanos, dice en Isaías 13, Sofonías 3, Ezequiel, si Dios confrontará el mal entre todas las naciones. Muchas naciones van a querer hacerte el mal, pero el Señor hará que se confronten ellos mismos. Dice, hará que su violencia se vuelva sobre ellas mismas. Y en la poema número 3 dice, renovación de toda la creación. Isaías 35, Ezequiel 47, Zacarías 14, dice que Él creará un nuevo Edén, donde la presencia de Dios en Jerusalén fluirá como un río y traerá renovación cósmica. Muchas gracias, queridos hermanos, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes.